Conócelos. Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Edgar Omar García Cardona, quien aspira a desempeñarse como juez en materia laboral dentro de este proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su servidor y amigo David Gamboa García. Gracias por acompañarnos. Vamos directos a la pregunta. Formación y experiencia. Describa brevemente su formación y experiencia profesional en materia laboral. Antes que nada, David, muchas gracias por la invitación, al equipo de ADN por recibirme en esta tarde. Entiendo que este proceso está muy ajetreado para todos y que tiene mucho trabajo, entonces valoro mucho la oportunidad y la invitación a este espacio. Bien, pues como ya lo mencionaste, soy Edgar Omar García Cardona, soy nacido en Ciudad Juárez, sí, mi padre también de aquí de Ciudad Juárez, mi madre de Jiménez, Chihuahua. Soy egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También estudié una maestría en investigación jurídica en la misma universidad. Adicionalmente, he cursado diversos diplomados y cursos, tanto aquí en Ciudad Juárez como en otras ciudades, porque como bien lo marca esta pregunta tan atinada que me hiciste, eh, antes de ejercer el cargo, porque yo ahorita me encuentro en funciones, yo soy Correcto. juez laboral desde septiembre de 2013. Pero antes de esto, yo ingresé al Poder Judicial en noviembre de 2022. ¿Cómo ingresé al Poder Judicial? Recordemos que hubo una reforma constitucional en materia laboral que cambió la impartición de justicia de las juntas de conciliación y arbitraje y se crearon tribunales laborales que pertenecen al Poder Judicial. ¿Sí? Entonces hizo un concurso de oposición abierto a varios abogados del Estado, a todos los que quisieran participar, y de ahí se hizo un concurso en varias fases. Se hicieron una revisión documental, un examen teórico, un examen práctico y después un video explicando por qué eras tú la mejor opción, ¿sí? Entonces tuvimos que pasar por 4 fases y en esa fase de 300 abogados que participaron en el concurso, yo quedé en el lugar número 9 de este concurso. Fue como yo accedí al cargo. Sin embargo, por temas presupuestales, nos habilitaron primero como secretarios del sistema judicial laboral para que obviamente cuando ya accediéramos al cargo tuviéramos experiencia en el nuevo sistema. Sí, entonces me desempeñó como juez, me desempeñé como secretario instructor de noviembre de 2022 a septiembre del 2023. Anteriormente me desempeñé 8 años como abogado litigante, ¿sí? En temas civiles, mercantiles, corporativos y de amparo en esta ciudad, y también fui director jurídico de un par de empresas en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, es parte de mi experiencia profesional y esta visión del litigio y estar en otra ciudad me permitió complementar mi formación con diversos diplomados o especialidades. Tengo un diplomado en el sistema acusatorio adversarial por el INACIPE, que es la mejor escuela de derecho penal de este país. Tengo un diplomado en el sistema de oralidad civil y familiar por la UACJ. Tengo los diplomados de Derechos Humanos y Amparo en la Suprema Corte. También acabo de concluir el año pasado un diplomado en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que impartió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en conjunto con la Corte Interamericana. Entonces, esto me permitió ir complementando esta formación en la parte académica, pero también yo lo que he expresado a lo largo de la campaña, que lo que a mí me distingue sobre varios de mis compañeros candidatos es que yo combino estos dos grandes facetas de la práctica jurídica. Okay. Ahorita tengo la experiencia como persona juzgadora en este nuevo sistema, pero adicionalmente estos 8 años como litigante me han permitido o me permitieron conocer las necesidades que tienes tú del otro lado, ¿no? Porque te toca vivir, estar ahí esperando a que te atiendan en los tribunales, pues permíteme a ver en lo que encontramos tu expediente, las citas con los notificadores. Entonces, toda esta experiencia que yo tengo me permitió acceder al cargo con una sensibilidad diferente, ¿no? Adicionalmente, soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sí, profesor por honorarios de las materias de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derecho Internacional Público. Y también esta cuestión de la cátedra la he complementado con la investigación jurídica. Tengo un par de artículos publicados en revistas internacionales, una de España y una de Argentina. Tengo 4 capítulos del libro publicados en Migración y Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional, Interpretación Jurídica y Derechos Humanos y Sistemas de Seguridad Pública. Sí, entonces,
Además de lo que ya comenté de la práctica como litigante y como persona juzgadora, pues también tengo esta cuestión, ¿no? De la docencia y de la investigación jurídica. Entonces creo que conjuntar estas tres facetas que son fundamentales para un jurista, pues te da un plus en el desempeño de cualquier función en el mundo jurídico. Y esto es en cuanto a mi formación profesional, ¿no? Pero también me gustaría comentarles que se tiene esta idea, ¿no? Porque hubo un discurso en todo este tema de la aprobación de esta reforma, de que los jueces eran fifís, alejados del pueblo, millonarios, una cierta narrativa, eh, en algunos casos muy alejada de la realidad, ¿no? Un servidor, mi madre, que en paz descanse, nos dio la carrera a mis hermanos y a mí, yo soy el mayor de tres hermanos, con una tiendita de abarrotes. ¿Sí? Y mi padre, que afortunadamente todavía lo tengo conmigo, él es guardia de seguridad. Entonces, esta cuestión de, no, que los jueces acceden al cargo por las relaciones y porque tienen una estirpe de muchos años en la función jurisdiccional, en mi caso, pues no es así, ¿no? Y esta cuestión también considero que me da una sensibilidad especial en la práctica jurídica, porque, y sobre todo en la materia laboral, porque lo he comentado en diferentes foros. La tiendita de abarrotes con nosotros era un negocio familiar, ¿sí? Ok. Teníamos mucho trabajo, afortunadamente se vendía, la gente del barrio iba y nos compraba, pero nos dedicamos mis hermanos, mis padres y yo únicamente al negocio, porque en algún punto decían, es que si yo contrato a alguien y me demanda, pues nos podemos quedar sin la casa, ¿no? Y es un negocio estrictamente familiar, entonces son cuestiones que te van marcando, ¿no? Esta cuestión de ir empezando, entender esta dinámica y sobre todo comentarle a la gente, ¿no? Al auditorio, que pues esta imagen de este juez fifí pues no aplica, ¿no? No todos venimos con esta estirpe y como ya lo acabo de decir, si bien ahorita estoy en el cargo, pues el concurso de oposición nos dio la oportunidad de integrarnos al Poder Judicial a gente que no veníamos de la carrera judicial. Sí, ya lo comenté, 8 años de litigante, y el concurso me permitió acceder al cargo demostrando mis capacidades, aptitudes y conocimientos para llegar al mismo sin tener esta cuestión de la carrera judicial, que yo respeto y admiro mucho a los compañeros que tienen la carrera judicial, pero también no podemos negar que en muchas partes, en todos lados tenemos frijolitos negros, ¿no? Entonces, la carrera judicial es brillantísima, es gente destacadísima, pero nunca falta el frijolito negro que ensuciaba, ¿no? La imagen de la carrera judicial. Entonces, también tengo este plus de no venir arrastrando toda esta cuestión del servicio público. Muy bien. Ahora hablemos sobre justicia laboral como derecho social. ¿Qué representa para usted la impartición de justicia laboral en una realidad marcada por desigualdades entre patrones y trabajadores? Mire, pues esta cuestión es un reto de verdad titánico, ¿sí? Porque no podemos negar estas desigualdades estructurales. De hecho, la misma Ley Federal del Trabajo nos habla de estas mismas diferencias, porque sin meterme en muchos tecnicismos, la Ley Federal del Trabajo dice que el patrón es el que tiene que probar lo que el trabajador dice. En otras materias, como en el derecho civil, cada una de las partes lo que afirma lo tiene que probar. En la materia laboral, no. El patrón es el que tiene que probar las cosas. ¿Por qué? Porque se entiende que existen estas desigualdades estructurales y que el patrón tiene mayor infraestructura, mayores recursos, mayores herramientas para probar lo que está en pleito en una relación laboral, ¿no? Entonces, sí se marca un reto muy difícil, ¿sí? Se tiene que tener una sensibilidad muy especial, pero sobre todo yo considero que lo más importante es el conocimiento no solo en la materia laboral, sino en el derecho procesal laboral, ¿sí? Porque, como ya lo dije anteriormente, estamos ante un sistema nuevo. Apenas vamos a cumplir en octubre 3 años de que se implementó este nuevo sistema y yo por eso he comentado que debemos de apostarle a los perfiles con experiencia, porque no hacerlo podríamos retroceder hasta de nueva cuenta a la implementación del sistema nuevamente. Entonces, ¿por qué? Porque la misma Ley Federal del Trabajo nos da ciertas herramientas y principios para poder, no llamo emparejar las cosas porque por algo la ley tiene esta naturaleza, ¿sí? Pero sí buscar cumplir con el mismo objetivo de la Ley Federal del Trabajo, que es
buscar el equilibrio entre los factores de la producción. Por ejemplo, nos da un principio muy importante, que es el principio de realidad a los juzgadores en materia laboral. Entonces, cada caso lo debemos de analizar muy particular y apegarnos a este principio de realidad, porque si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo habla de patrones, no todos los patrones son iguales, ¿sí? No es lo mismo la tiendita de abarrotes, por ejemplo, que tenía mi mamá, a una empresa maquiladora con un corporativo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces la ley nada más habla de patrones, pero tú debes de apegarte a los principios, a analizar cada uno de los casos, a atenderlo en lo particular para lograr este equilibrio. Otra de las herramientas que para mí es muy importante es que al pasar al sistema de impartición de justicia desde el ámbito judicial, brincamos de tener audiencias en la Junta de Conciliación de Arbitraje en un cuartito con una computadora. Aquí estamos en una sala de audiencias, sabemos que todos estamos siendo videograbados, tenemos pantallas y el juez tiene la obligación de estar en cada una de las audiencias. Entonces tú estás percibiendo y viendo al trabajador, al patrón, a los testigos y ahí tú puedes entender qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades de cada uno de los casos en particular. Equilibrio y no parcialidad. ¿Cómo garantiza usted la neutralidad en juicios laborales donde las partes tienen diferencias económicas y estructurales notables? Bueno, pues en primer término, la cuestión, insisto, es el conocer el derecho, ¿no? Entender las cargas de la prueba, entender cómo se lleva el procedimiento, ¿para qué? Para que no te inclines para algún lado. Sobre todo, la Ley Federal del Trabajo tiene una herramienta también muy interesante, pero que también si un juez no tiene la experiencia para utilizarla, puede perjudicar a alguna de las partes. Tenemos una facultad en el artículo 782 de la ley que nos dice que el juez puede ordenar pruebas para mejor proveer e inclusive yo puedo interrogar a las partes, al trabajador, al patrón o a los testigos. Entonces, en primer término, tienes que dejar a los litigantes hacer su trabajo, que ellos pregunten, que ellos interroguen, pero si tú como juez crees que se quedaron cortos, tú puedes hacer preguntas, pero esas preguntas que tú hagas las tienes que hacer con la delicadeza suficiente para que no le hagas la chamba, por decirlo de alguna manera, al abogado del patrón o al abogado del trabajador. Porque si no lo haces con la destreza adecuada, pues vas a inclinar la balanza. Entonces, estas herramientas son sumamente importantes, pero sí debemos de tener mucho cuidado. Eso es en cuanto a las preguntas, pero también si alguna de las partes, tú en el juicio ves que se desprende la existencia de algún documento importante, o la participación en los hechos de una persona que no llamaron a juicio a las partes, Ujú. tú la puedes mandar llamar, tú puedes pedir el documento. Pero lo mismo, esa solicitud de información o esa solicitud de que venga una persona que le hagas preguntas, también tiene que ser de una manera en que no rompas el equilibrio. ¿Por qué? Porque inclusive ya hay jurisprudencia que te habla que el juez sí tiene que ser proactivo, pero tiene que buscar este equilibrio para no romperlo. Claro. Sí, entonces inclusive a mí me ha tocado hacer muchas preguntas a los testigos, a las partes, a los trabajadores. Me ha servido para llegarme a la verdad de los hechos, pero sí a veces debes de tener mucho cuidado en no cruzar esa línea, ¿no? Entonces, sí está muy interesante, sí es un tema muy espinoso, pero por eso yo hago mucho énfasis en apostar a la experiencia en el sistema. Ahora hablemos, si le parece, sobre carga procesal y acceso efectivo a la justicia. La justicia laboral enfrenta desafíos como la saturación de audiencias, cargas excesivas y dilación en la ejecución de sentencias. ¿Qué medidas propondría para agilizar los procesos sin comprometer la imparcialidad ni el derecho de audiencia de las partes? Miren, esta pregunta, de igual manera como todas las anteriores, resulta muy interesante. Sin embargo, hay algo que debemos de entender y que es parte, yo creo, de este problema que nos encontramos los candidatos en este proceso de elección, porque nosotros abiertamente no podemos hacer una serie de propuestas, ¿no? Yo no puedo ir a la calle a hacer mi campaña y cuando la gente me pregunta, oye, ayúdame a pavimentar la calle, arreglar la lámpara, pues algo que no está en la función de un juez, ¿no? Entonces, y también dentro de la práctica judicial, pues hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer. Eh, Sin duda alguna, el sistema de impartición de justicia laboral ya desde el Poder Judicial enfrenta retos, ¿sí? Tenemos bastantes expedientes por juez que encargarnos, tenemos una carga importante de audiencias al día, ¿sí? Eso es una realidad que no podemos negar,
Y esto se puede resolver con mayor capital humano, ¿no? Con más personal, con más secretarios, con más escribientes. Sin embargo, las cuestiones administrativas y procesales y presupuestales, pues no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Entendemos todos que en esta elección se va a escoger un nuevo pleno, ¿sí? A través de nuevos magistrados que van a ser también electos por voto. Y estos magistrados que van a conformar el pleno del Poder Judicial son el órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ¿de qué se trata? De entablar un diálogo efectivo con el nuevo pleno, exponerles las necesidades que tenemos, ya sea en todas las materias, yo he enfocado en la materia laboral, ¿sí? Exponer con números, con estadísticas, con resultados, cuáles son las necesidades y buscar gestionar recursos desde el ámbito administrativo. Sí, porque no depende de mí la aprobación y la contratación de nuevas plazas, pero yo considero que entablando un diálogo constructivo con los nuevos órganos que se van a encargar del Poder Judicial y exponerles la necesidad, yo creo que pudiéramos eh, poder enfrentar esta cuestión del rezago. Otra cuestión muy importante, y yo lo considero fundamental, es establecer diferentes foros de participación entre los litigantes, ¿sí? Tanto de patrones como de trabajadores. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nos pasan a todos en un sistema nuevo como este. La gente pensará, ya tienen casi 3 años, ¿no? Ya no es un sistema tan nuevo, pero vemos un sistema como el penal oral, que ya tiene aquí casi 20 años y que todavía sigue construyéndose y perfeccionándose. Entonces, lo mismo pasa con este nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, si todos que seguimos aprendiendo, inclusive los jueces, que hemos estado sujetos a un sinnúmero de capacitaciones, inclusive cuando llegamos al puesto nos mandaron una semana a Tabasco a capacitarnos, una semana a Chihuahua, y estamos en constante capacitación. Esto mismo tenemos que bajarlo con los litigantes, ¿sí? Porque si ellos van afinando y perfeccionando también su forma de litigar, vamos a destrabar ciertos nudos que se siguen presentando en los procedimientos. Por ejemplo, si nosotros como jueces o los secretarios que nos ayudan a acordar ven que en la demanda faltan ciertas cosas, nosotros hacemos una prevención. ¿Sí? ¿Sabes qué? Necesito que me complementes esta información. Y lo mandamos notificar y de que se notifique y me contestan, pues ya perdimos un par de semanas. Entonces, si hacemos un diálogo constructivo entre los litigantes y el Poder Judicial, estas cuestiones, estas áreas de oportunidad y de mejora que tenemos todos, las podemos ir subsanando conjuntamente. Y a lo mejor podríamos llegar a momentos en los que hacer prevenciones ya no sea tan necesario, ¿sí? Y esto nos acortaría los procedimientos. También otra cosa que pudiéramos implementar, que sería una propuesta muy efectiva, la ley laboral nos habla de un sistema electrónico de notificaciones. ¿Sí? Ya tenemos un sistema en el Poder Judicial para el gestionamiento de los acuerdos y los expedientes. Se está trabajando en esta parte de la notificación, pero si centramos nuestras energías en perfeccionar esta parte, la ley habla de que las notificaciones se pueden hacer de manera electrónica. Entonces, con la comodidad de tu casa, en tu computadora, te notificas, ya no tienes que esperar al actuario, ya no tienes que ir al tribunal a notificarte, y eso nos acortaría mucho los tiempos. Y creo que estos mecanismos, si hacemos estos foros donde estén los representantes de ambos grupos, no rompemos el equilibrio ni generamos una desigualdad entre las partes, y creo que podemos tener estas áreas de oportunidad para irlas mejorando conjuntamente, tanto el Poder Judicial como los abogados y los usuarios a nuestro sistema de justicia. Ahora hablemos sobre la simplificación y acceso al juicio laboral. De acuerdo a lo que veníamos hablando, ¿qué medidas considera urgentes para que los juicios laborales sean más accesibles, breves y comprensibles, especialmente para trabajadores que llegan sin una representación legal? Miren, en cuanto a esta cuestión, yo creo que es una parte de esto que se plantea, lo podemos resolver haciendo más campañas de difusión. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a diferentes candidatos, inclusive a candidatos a ministros de la Corte, que dicen, hay que facilitar el acceso a abogados gratuitos, pero eso ya lo tenemos, ¿sí? El Poder Judicial del Estado tiene un instituto de defensoría pública y desde que se instauró el sistema de justicia laboral en 2022, tenemos defensores laborales.
¿sí? Especializados en la materia laboral. Entonces, sin embargo, no se puede negar que muchas veces el trabajador llega con nosotros y no sabe que existen estos abogados defensores que dependen del Poder Judicial. Entonces, esta parte la pudiéramos subsanar o complementar con mayores campañas de difusión, ¿sí? Hacerle conocer a la gente, sobre todo a los trabajadores que obviamente son quienes sufren de manera más inmediata las consecuencias de un despido injustificado. ¿Por qué? Porque si me despiden, pues yo me quedo sin trabajo y no tengo recursos, y mucho menos para pagarle a un abogado. Entonces, si les hacemos saber que hay un instituto de defensoría pública, que son defensores que también llegaron al puesto a través de concursos de oposición, pues yo creo que esto facilitaría a la población el acceso a la justicia. Y también este instituto de defensoría pública en materia laboral, bueno, que es en general, pero tiene a los defensores especializados en materia laboral, también permite la defensa de ciertos patrones, ¿sí? No está abierto a todos los patrones. ¿Por qué? Porque la misma ley local dice que esta defensoría va a apoyar a los patrones, pero un segmento que yo considero muy importante, que nos habla de pequeños y microempresarios, ¿sí? Que son precisamente estas personas que arriesgan su capital para poner un emprendimiento, que están empezando o no tienen todavía gran capital y no pueden contratar muchas veces a un abogado. Pero esos pequeños patrones también tienen el acceso al defensor público. Entonces, creo que esta parte es también una cuestión fundamental que nosotros como Poder Judicial debemos implementar estas campañas de difusión. Por otro lado, yo insisto en el perfeccionamiento de los sistemas digitales. ¿Por qué? Porque hay ciertas notificaciones que nosotros como nuevo sistema todavía estamos haciendo de manera personal, es decir, mandar al actuario, al local del patrón o del trabajador a notificarle, que las pudiéramos hacer eh, electrónicamente y nos pudiéramos ahorrar pues este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, la implementación de este sistema digital nos ayudaría a ahorrar los procedimientos, a ahorrar tiempo y de nueva cuenta el seguir caminando y construyendo la justicia laboral juntos, litigantes y Poder Judicial, porque si hacemos este intercambio, este diálogo, pues sabemos cuáles son las áreas de mejora para cortar los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones lo que llegamos a hacer nosotros es que ciertas dependencias no nos contestaban a los jueces la información que nosotros les pedíamos. Entonces era una prueba que ofrecían las partes y que nosotros teníamos la obligación de deshogar. Y giramos uno, dos, tres oficios y no nos contestaban. Un servidor, ni modo, lo tengo que decir, empecé a multar a las dependencias y así empezaron a contestarnos más rápido. Pero ¿cómo resolvimos esto para no estarnos multa tras multa? Generamos reuniones entre jueces y gente de estas dependencias para explicar cómo es el procedimiento de ellos, cómo es el procedimiento de nosotros, qué información sí nos pueden dar, qué no nos pueden dar, para ir afinando nuestros procedimientos y que la comunicación fluya de manera más rápida, ¿sí? Entonces, hay parte también de estos sistemas digitales que habla la misma Ley Federal del Trabajo, que se implementen estas vías de comunicación institucional entre el Poder Judicial y estas instituciones, que todavía no tenemos por la novedad del sistema. Pero una vez yo creo pasado todo este alboroto de las elecciones y que nos asentemos los juzgadores que estemos en el cargo, yo creo que tendremos la facilidad de implementar estos nuevos sistemas que de verdad nos van a ayudar muchísimo más, porque nos permitirían una comunicación directa al sistema digital del tribunal, como por ejemplo el sistema digital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces ya no tendríamos que mandar al actuario, al IMSS para que nos conteste. Claro. Nosotros pudiéramos hacerlo de manera digital muchísimo más rápida y eso nos serviría absolutamente a todos para hacer más ágiles los procedimientos. Bien, y llegamos a la recta final. Ahora me queda preguntar, ¿qué mensaje desea compartir con la ciudadanía sobre su visión de la justicia laboral y, por supuesto, de su candidatura? ¿Cómo se identifica? Bien, bueno, respecto a la primera parte, mi visión de la justicia laboral es de que está en construcción, ¿sí? Ya he hecho mucho énfasis de que es un sistema nuevo, es un sistema que va a cumplir 3 años, entonces está en construcción, todos estamos aprendiendo, litigantes, patrones, trabajadores y obviamente el personal del Poder Judicial que estamos ahorita en funciones. Entonces se sigue puliendo, se sigue mejorando, seguimos detectando internamente áreas de oportunidad que vamos corrigiendo día a día. Entonces, es una justicia laboral que yo la veo en construcción, obviamente perfectible. Sin embargo, como también ya lo mencioné,
la oportunidad de votar este 1 de junio es fundamental para los ciudadanos, porque necesitamos, y no solo en la materia laboral, desde ministros de la Corte, que es el cargo máximo judicial en este país, hasta los jueces menores que están en las diferentes localidades, deben de escoger a los mejores perfiles. Yo lo digo y lo decía desde antes de que empezara la campaña a mis alumnos, cuando estábamos en el debate de esta reforma. Es importante y para mí me resulta fundamental que si yo en algún momento tengo un problema legal, yo quisiera saber que la resolución de mi problema está en manos de una persona que tiene la experiencia y la capacidad para resolverme, ¿sí? Por eso es fundamental que nos informemos, que conozcamos los perfiles y que votemos, bueno, que salgamos a votar y que votemos informados y repito, por los mejores perfiles. El sistema de justicia laboral, repito, tiene muchos retos. Yo considero que vamos a seguir mejorando, ¿sí? Tenemos, como ya lo mencioné, en múltiples ocasiones áreas de oportunidad, pero tenemos el peligro que mencioné al principio. Si no se escogen los mejores perfiles, si no sabemos quién llega, no sabemos si hay candidatos, inclusive tanto en esta materia como en otras, que vengan apoyados por despachos de patrones, por sindicatos, por partidos, por grupos de otros intereses medio oscuros, pues no van a garantizar una justicia imparcial y de calidad. Por eso debemos de apostarle a los mejores perfiles. Y respecto a esto, ya para cerrar respecto a la segunda parte, pues me gustaría comentarles y aprovechar que estamos abiertamente en campaña, que voten por un servidor, Edgar Omar García Cardona. Soy el número 13 en la boleta amarilla. Les hago dos énfasis muy importantes. Tenemos dos boletas amarillas, ¿sí? El día 1 de junio, cuando lleguen a la casilla, les van a entregar dos grupos de boletas, 6 boletas federales, 5 boletas locales. En las federales también hay una amarilla, en las locales hay una amarilla, que hay un debate si es amarillo, si es melón, si es durazno. Yo le digo amarilla, ¿sí? Entonces debemos identificar primero las boletas. La federal va a estar de manera horizontal, las locales van a estar verticales, entonces váyanse por la amarilla vertical. Y sobre todo el segundo énfasis es que esta boleta tiene una particularidad que yo creo que la va a hacer un poquito complicada, que juntaron a 4 materias en una sola boleta. En el primer apartado se encuentra la materia civil, en el segundo la familiar, en el tercero laboral y hasta abajo los jueces menores mixtos. Entonces yo soy el número 13, los invito a poner el número 13 en el recuadro de la materia laboral y obviamente en el lado de los hombres, porque si esto no fuera lo suficientemente complicado, pues tenemos, si ustedes ven la boleta de frente, del lado izquierdo están las mujeres, del lado derecho están los hombres. Yo estoy del lado derecho con el número 13 y en esos recuadritos blancos, abajo de donde diga materia laboral, hay que poner el número 13. ¿Qué les invitaría yo? Vamos a quitarnos de problemas y pónganle 13 a toda la boleta, si pueden. ¿Sí? Entonces voten por un servidor, gracias, y sobre todo el mensaje, hay que apostar a perfiles con experiencia para no tener riesgos en nuestro sistema de impartición de justicia laboral. Bien, pues gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy David Gamboa, nos vemos pronto.